Dios te bendiga de manera poderosa. Quiero exaltar al que vive por los siglos y por toda la eternidad. Dios es bueno, Dios es maravilloso, el gran yo soy, el permanente mente interesado en nuestro cuidado, en nuestra protección. Definitivamente tenemos un Padre eterno, amoroso, que siempre está atento a nuestras condiciones, y es por eso que Él nos dice en el profeta, a través del profeta Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Él no nos da la espalda, no nos abandona. Un Dios Padre puro, cual Padre responsable que está pendiente y está atento a sus hijos. Yo quiero hablar de un poquito, ¿verdad?, acerca de lo que es el concepto bíblico reino de Dios, ¿verdad? El concepto bíblico del reino de Dios. Vamos a hablar un poquito acerca de este tema. Y entonces yo comienzo haciendo una pregunta. ¿Qué significa el vocablo reino? Bueno, ahí tengo algunas definiciones que debo compartir contigo. Dice, hay tres términos castellanos que es necesario distinguir. La primera es realeza, que significa la dignidad y potestad regia, ¿verdad? Tiene que ver con la dignidad, la potestad o autoridad de regia, o quien rige, ¿verdad? El B, reino, que es el territorio, reino es el territorio con sus habitantes donde el rey ejerce su soberanía. Estoy hablando de reino. Y el C, para reinado, que es el espacio de tiempo durante el cual un rey ejerce su función o sus funciones soberanas. Estos son los tres términos o definiciones que se emplean en el castellano para distinguir o explicar el término reino. A Dios sea la gloria por los siglos y por toda la eternidad. Ahora, aplicando esta definición de reino al reino de Dios, podemos decir que abarca a todo el universo. Claro, el reino de Dios abarca todo el universo porque fue creado por Él, ¿cierto? Fue creado por Él, para Él, ¿verdad? Y entonces, para Él, por Él, amén, y para Él, con todas las cosas. Es por eso que dice el Salmo 24 de Jehová: es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en ella habitan. Porque Dios lo creó todo. Poderoso el nombre del Señor. Entonces, es importante nosotros ver, por ejemplo, que Romanos nos da lo que yo estoy leyendo ahí. Romanos, ¿verdad? Poderoso el nombre del Señor. Romanos 11:13. Romanos 11, capítulo 13,
Poderoso el nombre del Señor. 11:13 dice, porque a vosotros los gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Todo lo que es, por él fue, y nada fue sin él. Poderoso el nombre del Señor Jesucristo. Pero yo hablé de Romanos 11, versículo 36, y yo leí el 13. Versículo 36. Amén. Dice, por él, y por él y para él, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria. Fíjate que el escritor nos dice que todas las cosas fueron hechas por él, porque de él son, por él fueron hechas y para él fueron hechas. Ahora, fíjate algo importante. Todo lo que estamos mirando ahí, sin embargo, ese Dios bello, ese Padre amoroso, todo lo que hizo lo ha puesto en nuestra mano para que nosotros lo disfrutemos. Él hizo el hombre al séptimo día. Cuando lo hizo era porque ya todo estaba creado y listo para el consumo y la administración del hombre. Entonces, no estamos hablando de un padre egoísta ni egocentrista. Estamos hablando de un padre responsable que allana el terreno y prepara la caminata, ¿verdad?, para nosotros y habilita las cosas que nosotros necesitamos para la sobrevivencia. Entonces, Pablo estaba consciente de eso cuando dice que por medio de él, ¿verdad? Porque por él fueron hechas, para él y de él son. Entonces, cuando tú y yo podemos entender esto, no vamos a entrar en conflictos mentales, no nos vamos a desenfocar porque estamos conscientes de que hay un creador, hay un Dios creador que hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que existen por él fueron. Maravilloso el nombre del Señor. Recuerda que estamos hablando del concepto bíblico para el reino. Poderoso el nombre del Señor. Ahora, damos por sentada la soberanía de un rey sobre determinado territorio con sus habitantes. Esa soberanía se puede ejercer de tres maneras. La soberanía se puede ejercer, número uno, por medio de leyes y ordenanzas encaminadas al bienestar de los súbditos o de todas las personas que viven en ese territorio. Poderoso el nombre del Señor. Y en el número dos, estamos hablando por medio de leyes y ordenanzas encaminadas al bienestar de los súbditos y a los medios coercitivos, o sea, las fuerzas militares que se necesitan para el control del pueblo. Número dos, se dice que se puede ejercer ese gobierno por medio de una férrea dictadura dotada de las fuerzas militares, estilo Maduro, estilo Putin, estilo este tipo de
de Bolivia, y así sucesivamente. Entonces, y el número 3, mediante la voluntaria y gozosa sumisión de todos los súbditos, o sea, el pueblo, los gobernados. Si ellos quieren un reinado, un gobierno, un soberano chévere, como dicen los puertorriqueños, que no haya que usar contra ellos ninguna fuerza militar, porque ellos van y hacen una convocatoria y le dicen al rey, le dicen al gobernador, el gobernante de turno, nosotros nos sometemos a la dirección de manera espontánea, voluntaria, gozosa, y ustedes gobiernan. Estamos a su servicio. Bueno, pues entonces, esa es la tercera manera de cómo un rey puede gobernar. Poderoso el nombre del Señor. Entonces, realmente hay otra manera, hay otro punto aquí que toco, que hablando de reino. Entonces, el punto 2, ¿qué es realmente el reino de Dios? Porque yo expliqué que hay 3 elementos en castellano para definir el concepto reino. Entonces, también te expliqué que hay 3 maneras de gobernar. Maravilloso el nombre de ese. Ahora, el punto 2 de este tema, ¿qué es realmente el reino? Bueno, estamos aquí explicando que el reino de Dios posee una característica peculiar que no poseen los reinos humanos. Nosotros vimos 3 tipos o 3 características de gobierno en el punto número 1, ¿verdad? El punto número 2 nos dice, la pregunta es, ¿qué es el reino? Bueno, ¿qué es el reino de Dios? ¿Será semejante? ¿Será igual? ¿Será parecido? No. Aquello podría tener cierto parecido en ciertos aspectos al reino de Dios, pero nunca igual. Poderoso el nombre del Señor. Entonces, aquí yo estoy diciendo, es esencialmente la manifestación de la iniciativa amorosa de Dios. Dios comienza enseñando lo que es su espíritu de gobernar, y un Dios abierto que pone a nuestra disposición el tiempo, que lo administremos, que no nos suelta el poder absoluto, pero nos da atributos relativos, lo que se conocen como atributos comunicables, para que nosotros podamos crecer y desarrollarnos. Y él usó la iniciativa, porque en el libro de Génesis nosotros descubrimos que él dice que nosotros fuimos creados a su imagen, conforme a su semejanza. O sea, él vendió su modelo, él presentó su modelo de ser. Y él dice ahora, yo lo estoy haciendo o creando usted conforme a como soy, con limitaciones, porque la Biblia revela que el instinto o pensamiento del hombre es de continuo al mal. Entonces Dios, conociendo la creación, lo que él hizo, entonces él nos da ciertas limitaciones, nos deja. Fíjese que el primer hombre que él hizo, que él creó con sus propias manos, lo diseñó, le dio de sí, le dio de su aliento de vida, le dio a ese hombre. Y sin embargo ese hombre termina traicionándolo, termina abandonando el trabajar
con el Creador, prefirió aceptarle propuesta malsana al diablo, dudando de lo que dijo su Señor o de lo que dijo su Maestro. Esto lleva al Señor a tener cierto cuidado con la raza humana, no darle lo que es igual que Él, le dio lo que se asemeja a Él, la autenticidad. Por eso Él se quedó con toda la soberanía a su disposición, porque el hombre lucharía por igualarlo, incluso por competir. Eso fue lo que insinuó Adán, porque la serpiente le dijo, no, lo que pasa es que Dios sabe que si el día que tú comas, tú vas a ver igual que Él. Entonces dijo el diablo, pues me voy a comer el fruto, porque si eso me va a dar la capacidad de saber como Dios, entonces yo quiero saber como Dios. Yo quiero tener el poder que tiene Dios. El que tiene el conocimiento, el saber, tiene el poder. Maravilloso el nombre del Señor. Entonces, tú puedes tener la riqueza del mundo y si tú no la sabes administrar, te va a quedar sin riqueza y te va a quedar sin amigos, te va a quedar sin nada, porque los amigos te van a robar la riqueza. Poderoso el nombre del Señor. Entonces Dios nos dio cierta capacidad, pero nos la dio limitada, porque Él conoce el instinto del hombre. A Dios no lo va a sorprender, porque Él nos conoce, Él nos hizo. Entonces fíjate que aquí Él comienza con una manifestación, con un inicio amoroso, ¿verdad? Que irrumpe desde el cielo en la historia del hombre. Él comienza haciéndonos favores. 5 días creando todo lo que existe. Y el 6º día creó al hombre, para que el hombre cuando naciera hubiera comida, hubiera frutos, hubiera todo lo que él necesitaba. Poderoso el nombre del Señor. Entonces Dios nos crea con un paraíso ya habilitado para vivir. Maravilloso el nombre del Señor. Entonces el reino del hombre es diferente al reino de Dios, porque vimos 3 reinos ahí y son diferentes a lo que yo estoy explicando del reino de Dios. Dios comienza poniendo Él, diseñando Él. Maravilloso el nombre del Señor. Entonces, fíjense que con el fin de establecer una comunión con quienes se someten de grado a su plan de salvación. Yo lo hice, lo puse en el Edén, le di estatus, sí, le di estatus, capacidad por encima de todos los demás seres de la planta y todo lo que vivía, estaban por debajo. Dios le dio estatus al hombre. No lo hizo un vegetal, lo hizo un ser pensante, semejante a Él. Poderoso el nombre del Señor. Entonces fíjate, Él comienza creando, habilitando, preparándonos para nosotros podernos recuperar, ser restaurados a la imagen inicial con que Él hizo el hombre. Ahora, este plan de salvación que Dios le está proveyendo al hombre, que le extiende a todo el mundo, a toda la raza humana en el mundo completo, tiene, según el capítulo 5, versículo 19 de 2 Corintios, lo que estoy hablando de que Dios crea un plan, extiende un plan de salvación a everybody, a todo el mundo, para que todos los seres humanos puedan alcanzar salvación. Maravilloso el nombre del Señor. Pero su alcance, el alcance de ese plan está limitado o está condicionado por la sumisión voluntaria de las personas. Yo te hago la propuesta.
tú lo tomas o lo dejas. Hasta el día de hoy, yo no obligo a nadie a que se salve. Tú quieres salvar porque piérdete. Tú no quieres seguir mi ruta, pues sigue la que quieras. Ahora, hay un punto de convergencia y hay un lugar donde yo voy a decidir finalmente la suerte de cada uno. Ahora, yo les di la oportunidad que ustedes elijan. Ustedes eligieron, entonces yo pago. Yo voy a dar la sentencia final. Maravilloso el nombre del Señor. Entonces, estamos mirando a un Dios que nos da toda la oportunidad para que escojamos hacer el bien, pero tenemos que escogerlo. Él no lo está imponiendo. Él nos está dando el privilegio que escojamos, decidamos dónde queremos estar, dónde queremos pasar la eternidad y con quién la queremos pasar. Poderoso el que vive. El punto número 3, que estamos hablando del reino de Dios, el punto número 3, tengo una pregunta. ¿Son sinónimos reino de Dios y reino de los cielos? Bueno, la expresión reino de los cielos aparece más de 30 veces en el libro de Mateo y 5 veces en los libros paralelos o en los otros evangelistas. Y de las 5 veces que Mateo habla del reino de Dios, 4 de ellas están haciendo referencia a su común reino de los cielos. Entonces, hago la salvedad aquí. El caso de Marcos, Lucas y Juan hablaban del reino de Dios. El que hablaba comúnmente del reino de los cielos era Mateo. Era Mateo. La pregunta es o no es lo mismo. Hay ciertas discusiones entre varios grupos de los amilenaristas, los anti-amilenaristas y otros difieren, que no son iguales. Pero cuando se hacen ciertos análisis a lo que es el reino de Dios y el reino de los cielos, es insostenible lo que presentan los milenaristas y otros grupos de pensantes bíblicos acerca de sus argumentos. Ahora, ¿por qué Mateo usa la expresión reino de los cielos y Marcos, Lucas y Juan usan reino de Dios? Simple y llanamente, Mateo escribió a los judíos, mientras que los otros evangelistas fueron más abiertos, escribieron tomando en cuenta el universo, tomando en cuenta a los gentiles. Juan no, perdón, Mateo no. Mateo escribió a los judíos. Y los judíos tenían un concepto de reino de Dios diferente a como lo tiene el conglomerado, el universo genérico o general. Entonces, Mateo, para evitar dolor, inconformidad con los judíos, entonces él usaba reino de los cielos. Pero en su mentalidad, reino de Dios y reino del cielo significa lo mismo. Significa lo mismo. Él, como le escribía
a los judíos y ellos se identificaban con ese concepto. Con ese concepto, entonces Mateo lo usaba. Cuando tú miras el reino de Dios, es más amplio que el reino de los cielos, porque el reino de los cielos hace alusión a la tierra, al mundo secular. El reino de Dios hace alusión al reino universal de Dios, al reino universal de Dios. Mateo se queda con ciertas limitaciones a la mentalidad de los judíos para no chocar con ellos, que ellos veían solo su tierra como tierra acogida, acogedora, y que superaba todo. Así que yo espero que este tema te bendiga y que tú lo puedas digerir, sea de mucha ayuda, prosperidad para tu vida espiritual. Yo te pido que lo compartas, por favor. Comparte el tema, por favor. Y sígueme a través de YouTube, el pastor Fernando Metivier. Fernando Metivier. Instagram y Facebook, Fernando Metivier Luis. Y en TikTok, el doctor Metivier. Cuento con tu apoyo y seguiré trabajando para ti. Te bendigo en el Señor.